anticipaba que vamos a hacer una radiografía de lo que es el trabajo en la República Argentina, el trabajo no registrado, el trabajo informal, que es el que prolifera. Por caso, el año pasado se perdieron muchos puestos de trabajo formales y fueron compensados por trabajos informales, trabajos en negro, no registrados, que no aportan al sistema previsional. Así es desde hace unos 10 años en la República Argentina, ese fenómeno. Si uno se remonta a la historia económica argentina, por ejemplo, en el año 1985, los registros indican que un cuarto de los trabajadores estaban en negro, el 75% estaban registrados. Eso pasaba durante el primer gobierno de la democracia encabezado por Raúl Alfonsín. Todo esto fue empeorando después y tuvo un impacto muy fuerte la salida de la convertibilidad, con más del 50% de trabajadores en negro. Después fue mejorando paulatinamente hasta un punto de inflexión. Ya desde el año 2011, la creación de puestos de trabajo mayoritariamente le ganan los trabajos en negro que los trabajos en blanco registrados con aportes y todos los derechos sociales. Veamos esta placa para ir desagregando algunos números apoyados en el trabajo que ha hecho Argendata. Por supuesto, siempre hay una base de datos oficiales, del INDEC y demás, y se puede ir analizando la serie histórica. La informalidad laboral, entonces, 42% de los trabajadores de distintas categorías. ¿Cuáles son esas? Es decir, de 21.100.000 trabajadores ocupados en la República Argentina, 8,8, es decir, 8.800.000, están en una situación de informalidad laboral, de los cuales tenemos 5,5 millones de asalariados, pero sin aportes, mientras que hay trabajadores independientes que no están inscriptos. Más de 3.300.000 trabajadores que son independientes y no inscriptos, ni siquiera están en el monotributo, que es una forma de registrarse, o trabajadores autónomos, ¿sí? El sector público es el que ostenta menor cantidad de trabajadores informales o no registrados, el 10% apenas. Después, si hacemos un recorrido por el país, nos encontramos con las provincias norteñas. Por caso, Salta tiene más del 50% de trabajadores en negro, mientras que las provincias patagónicas están en mejor situación. Sobre todo Tierra del Fuego, que apenas tiene un 15% de trabajadores no registrados. Pero en general, en la Patagonia esto es así. También Cava ostenta un buen número, 20 y pico %. Mendoza está en la mitad de la tabla, entre las mejorcitas, se podría decir, pero un 39% de trabajadores en la informalidad en las distintas categorías. Otro dato, cuando uno va sector por sector, se encuentra con que el agro es la peor situación, el agro. Cuando decimos agro nos estamos refiriendo tanto a la pampa húmeda, también las economías regionales. La gastronomía es una situación esta que lleva a un dilema a aquellos que tratan de tener a todos sus trabajadores registrados, porque tienen costos realmente mucho más altos frente a otras alternativas, pero que tienen trabajadores en una situación, digamos, o facturando o no facturando, pero en negro, gastronomía. Servicio doméstico, ¿qué hablar? O el caso de la construcción, sobre todo la construcción privada, donde hay muchísimo trabajo, la gran mayoría. Estamos hablando de porcentajes altísimos, que superan ese 50% largamente en el sector de la construcción, albañiles, etcétera, etcétera. En cambio, en el sistema financiero nos encontramos con la mayor situación de trabajadores registrados, lo mismo la minería y el petróleo, para tener en cuenta. Son aquellos trabajadores entonces que en su gran mayoría están registrados y que hacen aportes al sistema previsional. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo es este fenómeno? Bueno, la situación es que son asignaturas pendientes también del Congreso de la Nación, del Poder Ejecutivo, hacer algunas reformas, por ejemplo, en el campo de las reformas laborales, porque hay mucha carga impositiva en el trabajador en blanco, mucha carga impositiva, entonces, bueno, a veces hay transacciones como para que no pierdan tanto y se acuerda, con tal de tener trabajo, acepta el trabajador y a su vez la patronal para poder alivianarse de esa presión impositiva. Y además, bueno, sabemos lo que es la industria del juicio y toda una serie de cuestiones, ¿no? Pero es uno de los aspectos, la cuestión laboral, la cuestión impositiva y también que el trabajo sea de calidad en la República Argentina. Nunca, o no siempre, mejor dicho, el crecimiento del PBI explica el crecimiento también de trabajo en blanco. Muchas veces hay una disparidad en esto. Ahora, si vamos por países, ¿se puede mejorar esta situación? Y sí, vamos a Chile. Tendrán alrededor de 15% de trabajadores no registrados. O podemos ir a Uruguay, por ejemplo, 10%. O Brasil, un país con, bueno, una magnitud de trabajadores,
pero la gran mayoría está registrada, apenas un 25% se encuentra en la informalidad, como era en el caso de la República Argentina, pero nos tenemos que remitir a los años 80. Hay mucho todavía para trabajar en este tipo de temas, ¿no? Trabajar, ya que estamos. Crecimiento del país, trabajos de calidad y las reformas pendientes para que la mayor cantidad de trabajadores, la fuerza laboral en la República Argentina, esté dignificado con los derechos sociales y también, de paso, aportan al sistema previsional que está realmente en crisis.